Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, doctor. Buenos Bien. días, Buenos doctor. días. Buenos días, doctor. Buenos días, William. Buen día, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días, Eliana. Muy buenos Buenos días, días, doctor. juventud. Buen día. Buenos días, Weimar. Pues he entrado un poco tarde, cada vez más tarde, ¿no? Porque cada vez las conexiones son también muy demorosas. Eh, bueno, ese es el problema. Yo tengo un Zoom particular. Es mucho mejor que el Zoom de la universidad, pero bueno, hay también estos problemas que existen. De todas maneras, ya elevé todas las notas al CIA, no debo ninguna nota. Hasta ayer estuve peleando con el CIA porque habían talleres que no, que no se podía subir, pero ya ayer solucioné ese problema. Muy bien, ¿qué novedades? ¿Alguna novedad? Estuve leyendo los periódicos. A ver, adelante. ¿Quién? Macieli, adelante. Bolivia y Argentina, doctor, anuncian la apertura de las fronteras. De las fronteras. Un ratito, Félix. Macieli primero tenía la palabra. Macieli, Rolando, después Félix. Buenos días, Lice. Buenos días. Yo le quería comentar sobre un caso que pasó en Cochabamba. Un hombre fue apuñalado brutalmente y sobrevivió. Ya. ¿Por qué crees que es eso, Macieli? Lice, según he visto, eran unos pandilleros y dice que siempre rondan por ahí y hacen asustar a la gente de ese lugar. Sí. ¿Y cuál es la causa de todo eso, de las pandillas? ¿Cuál será la causa de que existan pandillas? O como dice la criminología, son criminales, se han formado así en su mente, está así, ser muy malos. ¿Es así? No, Macieli, Lice, no, Lice, las pandillas existen porque no tienen amor en casa, porque por muchos factores, pues, Lice. hay otros factores que no son los de la criminología, ¿no? Por eso yo mucho cuido con ustedes, que no salgan así abogados, la ley, la ley, la ley, ¿no? El problema es más complejo. La ley es una parte nada más de la solución. Claro, ¿por qué existen pandillas? Hay tantas historias que se han escrito sobre las pandillas, ¿no? Pero son problemas sociales más que problemas jurídicos. A ver, Zolando, adelante. Zolando. Buenos días, licenciado. Yes, Zolando. Comentarle, licenciado, sobre el trágico accidente que sucedió carretera Oruro, Yallagua Oruro, ¿no, licenciado? Sí, Donde existió 12 fallecidos y un herido en el sector de Sorasora, la semana pasada, licenciado. sí, sí, sí. Em, Fueron varios docentes de formación político-sindical a la Mina Wanuni para participar en el sepelio. Es una verdadera pena, ¿no?, que ha sucedido esto. De todas maneras, la policía tiene que presentar un informe, ¿no?, de las causas del accidente, todo eso. Mm, Es una verdadera pena, realmente. Eh, y una pena porque toditos jovencitos, ¿no? Claro, no adolescentes, pero ya el de mayor edad tenía 40 años. Después había de 30 y tantos años. Había un joven de 28 años, ¿no? En lo mejor de su vida. Qué pena. Hay una señorita de 15 años se estaba
recuperando, ¿no? Esperemos que por lo menos ella se recupere. Brian, adelante. Brian, adelante. Buenos días, doctor. Yo quería comentar de Bolivia y Argentina. Buenos días, Anuncian Brian. las fronteras se va a abrir con Argentina, doctor, desde noviembre. Eso quería comentar. Sí, qué bien. Poco a poco estamos normalizando las actividades comerciales, actividades económicas, actividades políticas, actividades culturales, a pesar de que la pandemia sigue amenazándonos, ¿no? Es- Casi oficialmente se ha anunciado que ya está próximo la cuarta ola. Esperemos que sea la última, la cuarta y la última. Pero si se dan cuenta, los partidos de fútbol, por ejemplo, en Europa, también en Brasil, llenísimo, y nadie lleva barbijo, ¿no? Claro, la condición es de haber sido vacunados. Estados Unidos también está abriendo fronteras ya, ¿no? Eh, Qué bien que Argentina esté abriendo las fronteras. Para el comercio siempre estuvo abierto. El problema es el turismo, ¿no? Entonces, es una buena noticia que nos da Brian. Adelante, Walter. Mira, doctor, Hola, buenos días. yo quería comentarlo sobre las marchas o huelgas que están haciendo en La Paz de las Sí, ayer finalizó la Víctimas de... marcha de los familiares víctimas de las masacres que hubieron en Sencata y en Cochabamba, ¿no? En el sector no sé cuál ahorita el nombre, pero ayer ha terminado, de todas maneras, no ha finalizado, sino la marcha terminó, porque ellos se han quedado en La Paz, tienen pedidos, tienen su pliego petitorio y van a presentar al gobierno el día de hoy. Están alojados en la sede de la Central Obrera Boliviana. Tiene un hotel, la Central Obrera Boliviana, ahí están. Y bueno, también otras marchas que han habido, ¿no? Para que se quiten las leyes sobre legitimación de ganancias ilícitas. Eso ha retirado el gobierno, pero parece que está en status quo. Eh, Adelante, Abigail. Abigail, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días, Eh, Abigail. Quería comentarle de que acá salen las noticias que en la sede se manifestó que o sea, el crecimiento de los casos de COVID ha crecido y estamos por ingresar a la cuarta ola. Así es. Ayer el ministro de Salud ha comunicado, ¿no? Que estamos en vísperas ya de una cuarta ola. Esperemos que sea una cuarta ola que no sea tan fuerte, ¿no? Porque ya tantos estamos vacunados, aunque estamos lejos de alcanzar la inmunidad colectiva. Para alcanzar esa inmunidad colectiva se requiere el 70% de la población que esté vacunada, pero creo que apenas hemos llegado al 52% y no está creciendo. Sí, hay mucha gente que no quiere vacunarse, ¿no? De todas maneras, el mundo ya está entrando poco a poco a la inmunidad colectiva. Yo creo que para principios del próximo año se estará normalizando más todavía nuestra vida. Ven, adelante. Buenos Ven, días, Licen. Yo quería buenos comentar días. sobre un caso en La Paz. Dicen, un hombre le mató a su pareja y le enterró en su casa y la reportó como desaparecida para evitar sospechas, dicen. ¿Eso por qué es? Ven, ¿por qué piensas que ocurren esas cosas? Por falta de entender a la pareja, por celos.
Yo creo que por muchas cosas, dicen, mm, ¿O estás de acuerdo con la pena de muerte? Porque hay sectores que dicen, ah, no, estos feminicidios demasiado son pena de muerte para los autores. ¿Qué opinas, Rubén? Futuro abogado. yo creo que no creo, dicen, pena de muerte para los que matan. Yo creo que sería pena de muerte para los que matan más de 40 personas, víctimas, así. Yo creo que para ellos sería pena de muerte, dice. Eso sería un loco nomás, ¿no? En Estados Unidos hay esos locos. Como tienen facilidad para manejar armas, uno, cuando la cabeza no funciona, no funciona. Agarran, han habido esos casos de masacres, ¿no? Han llevado armas y en pleno colegio, ¿no? Han masacrado. Pero eso ya es un problema psicológico, psiquiátrico, ¿no? No es problema de las leyes como piensa la gente, ¿no? No, no, hay que criminalizar más todavía. A estos feminicidas hay que meterles ya pena de muerte o castración, hay que castrarles. ¿Para qué sirven? ¿No? El problema es más complejo, mucho más complejo, ¿no? Noemí, adelante. Noemí, Buen día, doctor. buenos días. Yo quería decirle sobre el incendio en el Parque Tunari, lo que instalaron un campamento militar en el Tunari. Sí. Eh, ¿Sabes cuántas hectáreas se han quemado? No se sabe. Bueno, ya deben saber cuántas hectáreas se han quemado. Doctor, Pero ese problema ya hemos vivido, ¿no? Es decir, la quema de bosques, pero de manera que no es natural, ¿no? Es la gente que va a quemar. Y claro, detrás de esto está conseguir tierras, ¿no? Tierras para la agricultura, todo eso. Em, es una verdadera pena que ocurra esto, porque los bosques nos dan vida, ¿no? Y el Parque Tunari es pues muy importante para Cochabamba. Este año en Santa Cruz se quemaron 2 millones de hectáreas, ya pueden imaginarse. Y el 2019 se quemó cerca de 4 millones, más de 4 millones de hectáreas. Imagínense, estamos reduciendo nuestros bosques y claro, por eso vienen las grandes enfermedades. William, adelante. Doctor, yo le quería comentar sobre el traslado de Yacir Molina al cambio penitenciario que ha hecho de la cárcel. Eso le quería comentar, doctor, porque a lo que he entendido, él había hecho conflictos en el penitenciario que estaba más antes. Sí, ahora Sería, doctor. en Oruro está ahora. Sí, doctor. El líder de la resistencia social, ¿no? Bueno, si ha cometido delitos, tiene que pagar, ¿no? Esto también es verdad. Para eso está la ley, el derecho. Eh, entonces, si ha sido muy conflictivo, creo que ha habido problemas de liderazgo. En las cárceles hay ese problema, ¿no? ¿Quién es el jefe? ¿No? El gilacata, ¿quién es ahí el que manda? ¿No? Cuando hay ese problema, entonces es mejor el traslado porque pueden ocurrir cosas peores todavía. Eh, muy bien, William. Zomina, adelante. Zomina, Buenos días, licenciado. Yo buenos quería días. decirle que anoche se han hecho agarrar a eso de 20 jucos en la mina de Guanún. ¿Qué pasa con la mina de Guanuni?
Se han hecho agasar 20 jucus, ¿Qué ladrones de significa? mineral. ¿Puedes repetir, por favor? Se han hecho agasar 20 jucus, licenciado, o sea, los jucus son Ah, bastante grandes. ya, los jucus. Ese es el Sí, permanente problema, ¿no? De los jucus. sí, el Eh, 20 de octubre ya 50 creo que se es un agasar también. Eso sí, es trágico. Más. sí. Eso es un problema, parece que de solución imposible, siendo que es posible solucionar. Sí, Eh, cada vez un agasar. cada vez, sí. Em, dicen los que conocen la mina Wanuni, hay una sola jaula por donde se puede entrar y salir, ¿no? Una sola. ¿Y cómo entran los jucos? ¿No? Entonces, se, Listo. se piensa que, claro, los encargados de la jaula dejan entrar porque reciben coimas, ¿no? Entonces, Supongo que lo sobornan, ¿no? perdón, Lo deben sobornar. por eso, por sobornos. Entonces, como es tanto el soborno, es muy difícil controlar eso. Janet Fabiola, adelante. Buen día, Janet, doctor. buenos días. Lo que yo quería comentarles es lo siguiente, doctor. Se han incrementado las desapariciones de adolescentes tras conocer a extraños en el juego denominado Free Fire. Un experto sugiere a los padres controlar el uso de aparatos tecnológicos, ya que, bueno, este juego, se podría decir al 70% de los adolescentes los tienen bobados, doctor, ya que constantemente están con ese juego día y noche, doctor. Sí. El día de ayer han pescado a una adolescente en un alojamiento de El Alto que había sido em, denunciada por sus papás como desaparecida, ¿no? Entonces, justamente pasó lo que dice Janet. Eh, la, eh, la captaron los delincuentes por el Internet, ¿no? Con estos juegos que están apareciendo y claro, entonces la han secuestrado y estuvo en un alojamiento. ¿Para qué secuestran, no? Para esto yo pienso que debería haber una pena mucho más dura, eh, incluso estaría de acuerdo yo que existe una pena capital, porque se trata de niñas, ¿no? Adolescentes, que son secuestradas para tráfico de blancas, ¿no? Entonces, para eso unas penas. Pero ya les he contado, ¿no? Que había una mamá que ha investigado esto en Argentina, ha dado la vuelta al mundo buscando a su hija. No la encontró, pero liberó a muchas niñas del secuestro y saca una conclusión que es terriblemente preocupante. Dice, es imposible que haya tráfico de menores, ¿no? Si no tuvieran protección de las autoridades, ¿no? Ella saca, es que estos delincuentes tienen protección de las autoridades, es la única manera de hacer este tráfico de blancas, ¿no? Entonces, tienen que cuidarse y no embobarse con el Internet tanto, ¿no? El Internet es bien lindo, maravilloso, pero no es para estar todo el día con el Internet. Eh, Zaciel, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días. Le quería comentar que aquí en el departamento de Potosí ya se le está haciendo la vacunación a los menores de 18. Y también, doctor, le quería preguntar, con lo que dicen menores de 18, perdón, ¿hasta los cuántos años? ¿Hasta niños de 5 años ya se les va a vacunar?
Todavía no hay autorización para los niños, ¿no? Pero ya para los adolescentes ya hay autorización. Han llegado vacunas Pfizer, ¿no? El día de ayer creo que llegó casi como 300.000 vacunas Pfizer y esa es la apropiada para vacunar a niños, dijeron. Y es bien interesante, ¿no? En Estados Unidos están vacunando a los niños ya desde hace por lo menos unas 3 semanas y le preguntaron a un niño, ¿y por qué te estás haciendo vacunar? Porque quiero cuidar a mis papás, no quiero que se contagien. ¿No? Y eso es verdad, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta pandemia? Eso más depende de nosotros, ¿no? En alcanzar lo más antes posible la inmunidad de rebaño, ¿no? Qué sabia es la naturaleza, cómo el cuerpo humano encuentra esa inmunidad. Ahora nosotros estamos alcanzando de manera artificial con las vacunas, pero antes sin vacunas igualito se alcanzaba la inmunidad, solo que con muchos más muertos y en mucho más tiempo. Pero bueno, tenemos que superar, vivimos el siglo XXI, tenemos que superar estos problemas, ¿no? Ahora estamos empleando la vacuna, estamos empleando la ciencia al servicio de la salud, las ciencias médicas y las ciencias jurídicas igualito tienen que desarrollarse. Muy bien, muchas gracias, juventud. Gracias por sus intervenciones. Toditos han sido anotados. Ahora van a bajar la mano porque vamos a entrar a clases, a nuestra clase. Espero terminar hoy día el tema que teníamos pendiente para después entrar al tema de los ciclos económicos. Estamos en tema 12. En realidad son como 24 temas, porque son temas muy largos. Este, por ejemplo, es muy largo. Podría aquí por lo menos dividirse en 2 temas, mínimo, si no es en 3 temas, ¿no? Hemos estudiado el crédito y la circulación, el capital de préstamo y clases de crédito, mercado de dinero y de capital, el sistema bancario y nos faltaba el Banco Central. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Mis estudiantes a veces no se recuerdan. Saben, ¿no? Tienen que escribir su diario. ¿Por qué el diario? ¿Para qué escribir diario? ¿No? Primero, para ejercitar la memoria. La memoria es muy importante. Uno de los elementos más importantes de la inteligencia es la memoria, ¿no? La memoria la inteligencia consta de muchos otros elementos, pero entre ellos la memoria es muy importante. Crédito y circulación, funciones del crédito, capital de préstamo y clases de crédito. Clases de crédito. Ustedes dirán, ¿para qué quiero esto yo? Solamente quiero derecho, nada más. Leyes, leyes. ¿No? Pero si supongamos que ustedes trabajan en el banco, sean asesores jurídicos de un banco, tienen que conocer todo lo referente al mercado de capitales, al mercado de dinero, ¿no? Y claro, ya van a ir profundizando después todo esto, ¿no? Clases de crédito, ¿no? Eso hemos explicado ya también. El mercado de dinero y de capitales, determinantes de la oferta de dinero y de capital, oferta de dinero, ¿no? ¿Cómo se oferta dinero? ¿De dónde se consigue dinero? ¿No? El dinero, el papel moneda, que no tiene valor, pero tiene valor.
Ese es el concepto dialéctico, ¿no? Es y no es. Factores que determinan la oferta de dinero. Factores, también hemos explicado. Todo esto hemos explicado ya. ¿Sí o no? Si no, pues me dicen que no. Determinación de la oferta. Recuerdo que he quedado ustedes aquí con el sistema, aquí hemos quedado, en el sistema bancario. ¿No? Entonces, ¿qué es el sistema bancario? ¿No? De un país. Es el conjunto de las instituciones y organizaciones públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y a las funciones que le son inherentes. Es decir, el sistema bancario es el conjunto de bancas y organizaciones auxiliares. ¿Por qué bancas? ¿Y por qué no bancos? ¿No? Porque a los bancos privados se le conoce con el nombre de banca, la banca. Al conjunto de bancos privados se les conoce como la banca. ¿Qué diferencia hay entre el sistema bancario y el sistema financiero? El sistema financiero es el sistema bancario, pero además participan otras instituciones no bancarias en el sistema financiero. Por ejemplo, los seguros, ¿no? Los seguros, las instituciones de seguridad social, las cooperativas. Ellos están incluidos en el sistema financiero. Por eso es que es más amplio que el sistema bancario. El sistema bancario es solamente el conjunto de bancos, ¿no? Que se conoce como la banca en el país. En cambio, el sistema financiero están incluidos los bancos, también están incluidos las compañías de seguros, ¿no? De seguros, las instituciones de seguridad social privadas y las cooperativas. La banca y la creación de dinero y crédito, ¿no? Los bancos son instituciones públicas o privadas que realizan actos de intermediación entre la demanda de capital y la oferta de capital. Ellos son los que ofertan capital, ¿no? Entonces, su papel principal es la intermediación entre la demanda y la oferta. Estamos estudiando el mercado de dinero y también el mercado de capitales, que es casi lo mismo, solamente hay una diferencia de que el dinero se presta en corto plazo y el capital se presta dinero también, pero en el largo plazo. Funciones de los bancos. ¿Cuáles son las funciones de los bancos? Esto es facilito, ¿no? No es tan difícil como acumulación del capital, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los bancos? A, recibir depósitos de dinero del público en general, ¿no? Ya les he contado, ¿no? Hablo mucho con ustedes porque, bueno, tienen que ser abogados peso pesados, ¿no? Pesos abogados que con su sola presencia hacen temblar, ¿no? Un abogado peso liviano le ves, te sigues, pero el peso pesado, su presencia. Este es un abogado muy bueno. Entonces, decía un poeta alemán que decía, mejor que asaltar un banco es poner un banco, porque ellos asaltan legalmente, ¿no? Reciben depósitos de dinero del público en general, ¿no? Guarden aquí, su platita va a estar más seguro aquí, ¿no? ¿Y para qué hacen negocio con ese dinero prestado, ¿no? Ese es el negocio del banco. ¿Cuál es la función primaria? La primera función, recibir depósitos. La segunda función, prestar a corto plazo, ¿no? Prestar para el consumo.
manejar las cuentas de chequera, ¿no? Solo con cheque se puede hacer grandes negocios, ¿no? Y se reciben ahorros del público también. También se otorgan créditos a largo plazo. Este es ya como otorgar capital. Emiten y manejan tarjetas de crédito, ¿no? Y todo lo relacionado con ellas. Es muy... claro, es importante para la economía actual el sistema financiero, ¿no? Los bancos. Ya no se puede pensar una economía en ninguna parte del mundo sin bancos, ¿no? El sistema financiero ha adquirido un papel muy importante dentro de la economía del país. Es impensable un país sin bancos. Antes no había bancos, ¿no? Pero ahora el sistema financiero es muy fuerte. Dicen los economistas, es como la actividad del sistema financiero es como la sangre que corre en el cuerpo de la economía, ¿no? Si no hay préstamos, no hay actividad económica. Bueno, esas son las funciones de los bancos. Clasificación de los bancos. El sector social se clasifica primero según el sector social que interviene en los bancos. Según el sector social, pueden ser bancos públicos, bancos privados o bancos mixtos. ¿Qué es un banco público? Cuando tiene participación en el 100% de capital público, ¿no? Por el banco público. ¿Cuántos bancos públicos hay en Bolivia? Eso les voy a preguntar, ya, piénsenlo. Pero me van a hacer recuerdo, a veces termino la clase y me olvido. Y ustedes no me hacen recuerdo, ¿no? ¿Cuántos bancos públicos hay en Bolivia? Entonces, son organismos creados por los gobiernos para atender necesidades de crédito en alguna actividad que consideran básica para el desarrollo de la economía nacional. Claro, ¿no? ¿Por qué puede crear banco el Estado? Se supone que el Estado es de todos, ¿no? Los gobiernos, ¿por qué pueden crear? Porque tienen objetivos de política económica. Dicen, no, aquí este sector está muy deprimido, entonces vamos a crear un banco para que preste a ese sector recursos económicos, ¿no? Entonces, el banco público, más que todo, no tiene intereses de lucro, sino tiene intereses de desarrollo económico. Los gobiernos pueden crear bancos públicos para atender determinados proyectos que ellos tienen, ¿no? Los bancos públicos, diferente a los bancos privados. Los bancos privados efectivamente son propiedad de particulares, de personas, de capitalistas privados, ¿no? Entonces, claro, la principal función es la intermediación, ¿no? Entre los que necesitan dinero se prestan y los que ahorran dinero en los bancos, ¿no? Pero la función principal es el lucro del banco privado. Ellos se crean no para, como se crean los bancos públicos, para atender determinados proyectos de desarrollo, sino para lucrar, ¿no? Para ganar. Y claro, si entendemos lo que el pensamiento de la economía liberal, por ejemplo, el lucro también puede ser beneficioso, dicen, ¿no? Bueno, el banco privado, función principal, el lucro. Bancos mixtos son públicos y privados, ¿no? ¿Cómo es eso, públicos y privados? Si tienen capital público y tienen capital privado. Pero se recomienda que estos bancos mixtos tengan mayoría de capital público, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Mixto, público y privado. Ejemplo, el Banco Unión, ¿no? El Banco Unión antes fue un banco privado, pero poco a poco el Estado fue comprando acciones
del Banco Unión. Ahora creo que es el accionista mayoritario, con un casi 99% de acciones que pertenecen al Estado, y un porcentaje mínimo se ha quedado para el sector privado. Pero es un banco mixto. No es un banco público, digamos. El Banco Central, ¿no? El Banco Central es el banco más importante de los bancos, ¿no? Es en realidad el banco de bancos. El Banco Central es el banco de bancos. ¿Cómo es eso que es banco de bancos? El Banco Central recibe depósitos de los bancos en sus cuentas, ¿no? De manera obligatoria, los bancos tienen que depositar capital en el Banco Central, eso que se llama el encaje legal. El encaje legal, ¿no? Si es divisas, 34% tiene que, de ese 34% tiene que estar en el Banco Central, ¿no? Y si es dinero boliviano, es solamente el 14% de ese monto tiene que depositar en el Banco Central, ¿no? Y también presta dinero a los bancos, el Banco Central, ¿no? O a instituciones públicas, ¿no? Les conté que la semana pasada salió una noticia de que el Banco Central había recibido autorización del Congreso, de la Asamblea Legislativa, para prestar al sector público 15.000 millones de bolivianos, ¿no? Y en esa semana de esos 15.000, estaba prestando más de 3.000 millones al sector público. Entonces el Banco Central es realmente el corazón del sistema financiero, ¿no? Porque es el banco de los bancos, actúa como banco de los bancos. Y claro, al ser Banco Central, pues tiene funciones que no tienen los otros bancos. Por ejemplo, emitir billetes. Solo el Banco Central puede emitir billetes, puede emitir papel moneda, ¿no? Solo el Banco Central. Antes, en Bolivia, emitían también los bancos privados, ¿no? Y eso van a estudiar ustedes posiblemente en cuarto año, lo que ha costado quitar ese beneficio a los bancos privados para que solamente el Banco Central se dedique a emitir billetes. Porque miren ustedes, emitir billetes es como crear valor casi de lo nada, ¿no? Solamente el Banco Central puede hacer esto, ya no los bancos privados. Pero resulta que el banco central más importante del mundo es privado. ¿Cuál es el banco central más importante del mundo? La Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene la figura de propietarios de sus acciones, ¿no? Y son privados los accionistas de ese banco. Pero es el Banco Central de Estados Unidos, ¿no? Es el Banco Central que crea billetes, el dólar, ¿no? Ya hemos estudiado eso, cómo se crea billetes, ¿no? Los mejores estudiantes deben recordar cómo se crea billetes, ¿no? Cómo se crea el valor del billete. Al que me haga recuerdo, le puedo poner hasta 10 puntos. Funciones de los bancos, del Banco Central. Digamos, primera función, emitir billetes, ¿no? Después, fija las tasas de interés. Claro, el Banco Central es el que fija las tasas de interés, de acuerdo a la política de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos siempre se supone que buscan el bien de la sociedad, ¿no? Y ellos estudian, tienen expertos. Entonces, a ver, nosotros queremos fomentar los créditos, o queremos fomentar el ahorro. De acuerdo a esos objetivos, fijan la tasa de interés, ¿no?
Claro, los economistas dirán de acuerdo a la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda de dinero, ¿no? Es una referencia, la oferta y demanda de dinero para fijar las tasas de interés. Pero sobre todo el gobierno, de acuerdo a su política monetaria, fija las tasas de interés. El depósito bancario o encaje legal, esto que les había dicho, ¿no? Una función del Banco Central es guardar el dinero del público para que no sucedan problemas, ¿no? Le dice a los bancos privados, de los $100 que tienes en cuenta que ha depositado esa persona, 30 vas a depositar al Banco Central. 70 puedes prestar dinero con ese 70, ¿entienden? Entonces, si es divisa y si es boliviano, solamente 14%, ¿no? Entonces, con el 86% del dinero que es boliviano, puedes negociar, puedes prestar. Pero una de las funciones del Banco Central es ser depósito del encaje legal. Un ratito voy a encender esto. Bien, entonces mi batería estaba agotándose ya. Claro, aquí está, actúa como banco de bancos. El Banco Central puede prestar dinero a los bancos también, ¿no? Y el servicio presta dinero al sector público también. Es bien importante la función del Banco Central. Regula el mercado monetario y crediticio, ¿no? Claro, si fija las tasas de interés, regula el mercado crediticio. Y, por supuesto, tiene que saber científicamente cómo va a funcionar el mercado monetario, ¿no? Si ellos tienen, el Banco Central como tiene la facultad de emitir dinero, entonces regula con la emisión de dinero el mercado monetario, ¿no? Hay un debate en este momento sobre la emisión de dinero del Banco Central, muy interesante, ¿no? Hace un mes más o menos hubo una conferencia de economistas en el Banco Central. Trajeron 2 expertos en economía monetaria y uno de ellos recomendó que el Banco Central puede crear dinero para objetivos de desarrollo económico, creación de empleos, sin problema, ¿no? Es decir, no hay que tampoco, no hay que restringirse en la creación de dinero. De esa manera regula el mercado monetario el Banco Central. Y, por supuesto, otorga créditos. La bolsa de valores y la casa de bolsa. ¿Qué es la bolsa de valores? Aquí en la bolsa de valores se negocian los valores, ¿no? ¿Cómo es eso que se negocian los valores? Se llama bolsa de valores o casa de bolsa. ¿Y cuáles son los valores que negocian? ¿No? Pues están las obligaciones y las acciones, ¿no? Las obligaciones emite el gobierno, ¿no? Son obligaciones, dice, necesito dinero, necesito, por ejemplo, atender el déficit de la balanza de pagos, entonces emite, no tengo dinero, pero emite, se presta dinero del público, ¿no? Emite obligaciones, dice, crea su obligación, dice, esta obligación tiene un valor de $100, ¿no? Y que al cabo de 5 años se devolverá el capital más los intereses, ¿no?
Entonces, la gente que tiene dinero compra esas obligaciones, ¿no? Y al comprar está prestando dinero al banco, porque el banco le va a devolver ese dinero. ¿Y por qué compra la gente? Por los intereses, ¿no? Ahora van a ver que los intereses de la obligación son bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo los gobiernos se prestan dinero con las obligaciones, emitiendo por ley? Dicen, a ver, ¿quiénes están acumulando mucho dinero? Ah, las AFPs tienen mucho dinero. Entonces, ellos están obligados a comprar tantos miles de obligaciones, ¿no? Entonces, las AFPs obligados tienen que comprar las obligaciones del gobierno. Y también en la bolsa de valores se negocian las acciones. ¿Qué son acciones? Son títulos de propiedad de una empresa, ¿no? Ah, yo tengo plata, he visto que están vendiendo acciones del banco mercantil. Entonces voy a la bolsa de valores, ¿no? Digo, veo y pregunto si están vendiendo acciones de este banco. Entonces veo en cuánto están vendiendo y si me interesa, me compro acciones, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de acciones que compré, tendré propiedad, aunque compre poquito, ya soy propietario de esa empresa. Pero para tener poder hay que tener muchas acciones, ¿no? Para tener poder de decisión sobre el banco. Entonces, de acuerdo a la cantidad invertida, los accionistas influyen en la política de su empresa. Entonces, la función principal de la bolsa de valores es la compra y venta de toda clase de títulos de valores, ¿no? La bolsa de valores. Aquí se consigue recursos económicos para las empresas. ¿Y qué es, no? ¿Cuáles son las características de la bolsa de valores? ¿No? Uno, funcionan todos los días hábiles de la semana, operando rueda de negocios, ¿no? No sé si han visto películas muy interesantes, han hecho sobre los corredores de bolsa, ¿no? Cómo los corredores de bolsa de la pobreza de pronto alcanzan a ser millonarios, ¿no? Operando en esta rueda de negocios. ¿Sí? ¿Quiénes son los que compran y venden? ¿Cómo yo quiero comprar acciones? A través de los corredores de bolsas. Entonces, otra característica es de que las operaciones en la bolsa de valores se realizan al contado. Ahí no puedes decir, présteme por favor. Tienes que ir con tu plata, ¿no? Te compras acciones. Negocian valores públicos y privados. Ya se dijo, ¿no? Pueden ser acciones de empresas privadas o empresas públicas, o pueden ser obligaciones. Obligaciones solamente emite el gobierno. Y se ofertan y demanda valores de renta fija y renta variable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores de renta fija y renta variable, ¿no? Ya sean nominativas o al portador, ¿no? Renta fija, las obligaciones, ¿no? Tanto por ciento. Préstame dinero, yo te voy a pagar tanto. Renta fija. Renta variable, se compra una acción y de acuerdo a los beneficios de la empresa se entrega beneficios a los accionistas, ¿no? Entonces es variable. Si tiene muy buena gestión, entonces tendrá muy buen beneficio. Y a veces le puede decir, no, este año no vamos a repartir beneficios a las acciones porque vamos a invertir en otras actividades ese beneficio de la empresa. Por eso es renta variable.
Los corredores de bolsa son los encargados de realizar las diferentes transacciones, ¿no? La bolsa de valores compra y vende las acciones, los valores, a través de los corredores de bolsa. Entonces, bueno, que les quería contar una anécdota, pero después era. Otra característica de las bolsas de valores es que se realiza al contado, y hemos dicho, y al mínimo establecido por la bolsa. Ahí no hay, rebajame pues, por favor, no hay eso. Tanto es, la bolsa dice tanto vale y ese tanto tienes que pagar. No, esas son las características de la bolsa de valores. Las casas de bolsa, ¿qué son las casas de bolsa? ¿No? Dice, son instituciones privadas ligadas a los bancos o principales grupos financieros del país que operan por una concesión del gobierno, y su finalidad principal es auxiliar a la bolsa de valores en negocios de diversos tipos. Entonces, las casas de bolsa, ¿no?, son casas, pero de grupos empresariales que tienen el objetivo de asesorar a la bolsa de valores, ¿ya? Entonces, las casas de bolsa, se juntan los capitalistas, dicen, la bolsa de valores tiene que tener estos objetivos, necesitamos que pueda venderse tantas acciones, tantos miles de acciones. Entonces tenemos que orientar para que eso se consiga. Así que las casas de bolsa son, como está puesto aquí, instituciones privadas ligadas a los bancos y a los principales grupos financieros, ¿no?, que su función principal, asesorar, auxiliar a la bolsa de valores. Este es ya el capitalismo desarrollado, ¿no? Ya no es el capitalismo que tiene su platita, ¿no? Con su platita hace negocios, sino ya son los empresarios que manejan acciones, ¿no? Esa es ya la maduración del capitalismo. En países como Estados Unidos, Japón, hasta en Argentina, la bolsa de valores está muy desarrollada, ¿no?, determinante, ¿no? Recuerden ustedes que la bolsa de valores de Wall Street, resulta que están bajando las acciones. Todo el mundo empieza a preocuparse, ¿no? Están bajando las acciones, ¿no? O en la bolsa de valores de Wall Street están subiendo las acciones. Tranquilo, ¿no? Eso que sí, que la economía está marchando bien, por eso está subiendo el valor de las acciones, ¿no? Pero cuando baja es la preocupación. Si bajan, está bajando. Si bajan las acciones, ¿qué está pasando? Está bajando el valor de las empresas, ¿no? Si está bajando el valor de las empresas, es porque algo está pasando, ¿no? Entonces, las casas de bolsa son instituciones de grupos financieros para ayudar a la bolsa de valores. Listo, tienen el texto que pueden fotocopiarse en fotocopiadora Ebenezer, creo. La semana que viene vamos a avanzar las crisis y los ciclos económicos, que también está dentro del programa de Derecho Económico. Como siempre, ¿hay preguntas? No hay preguntas porque han entendido todo. El docente piensa así, ¿no? Licenciado, buen día. Perdón, adelante, Paulino. Estamos, licenciado, muy buenos días, jóvenes señoritas. Aquí estamos en punto de siembra de papa, aquí estamos trabajando con yuntas. Aquí bien. Mira, puedes ver a los toros, aquí están saliendo a la orilla. Qué bien, Paulino, qué bien, qué bien. El trabajo es el que nos... qué bien, sí, estoy viendo ahí, están cosechando, ¿no?
Paulino. No, estamos Papa, sembrando la mejor papa papa para del que mundo. produzca. Para que La mejor produzca, papa del estamos mundo es la sembrando. papa del norte, ¿o sí? Si Estamos estás sembrando harto, para que se siembra. Ah, ya, sí, ya. papa Entonces, Emilia. Si a la recogemos harta papa, vamos a sacar a la mercancía, doctor. Ah, qué bien. Claro, están produciendo para el mercado. También producen para el Exactamente. consumo primero, ¿no? Primero para el consumo personal y lo que les sobra al mercado. Al Qué mercado, bien. sí. Una Esta es parte para la familia, una parte para la mercancía, para hacer negocio. Sí. Quiero decirte, gracias, Paulino, porque ahora en una clase teórica de economía nos estás haciendo vivir una clase práctica de economía. La economía es así, producción. Sí, ¿no? licenciado. Producción, distribución. Muchas gracias, Paulino. Ya. Una licenciado, preguntita, hasta Paulino, luego. ¿de dónde es? ¿Qué? ¿O no se puede decir eso? ¿De qué? De Chayantes, ¿no? De Chayantes. Sí, pues claro, de Chantas, señor licenciado. Claro. Muy bien. Muy bien, gracias, Paulito. Entonces, Hace 50. sí, a ver si licenciado. nos conocemos. Sí, yo voy a estar en Yayagua, casi dentro de una semana voy a estar en Yayagua. A ver si puedo conocerte, me gustaría conversar contigo. ¿Ya? A ver, y con todos los podrías bajar estudiantes, ¿no? A ver si, el licenciado, programamos una clase licenciado, para conocernos. licenciado, puedes bajar para Todos Santos unos minutos, podemos compartir contigo, licenciado. Los toruchicos va a haber aquí hartos finados ahí. Podemos compartir, doctor. Ah, sí. Claro que Buenas sí. chichitas Claro que hay, sí. buenas chichitas. Chicha buena hay. La mejor chicha, ¿no? Chicha de Pocuata. Ah, sí, claro, chicha de Pocuata es pues, licenciado. Ah, muy bien. Ah, gracias. Te voy a buscar entonces, Paulino. Tengo tu teléfono. A ver si me vienes, a mi número de celular, llame 68 35 31 20. Tengo tu teléfono, tengo. Muy Con ese bien. número me llama. Muchas gracias, Paulino. De la plaza, gracias. Del párroco Haitito. Sí, claro. Bueno. Muy bien, gracias, Paulino. Gracias. ¿Qué día tenemos examen? Examen, eso quiero preguntarles a los estudiantes. ¿Qué día pueden darle su cuarto parcial? ¿Tienen todavía fecha? ¿Ponemos fecha o todavía no? Juventud. A la delegada de corte. Todavía no. Todavía no, doctor. Mañana. ¿Ya? Piénsenlo, porque, a ver, yo había estado todavía con el periódico aquí. Mañana es 27. El 3 todavía vamos a seguir avanzando. El 3 vamos a seguir avanzando. El 3 de... No. El martes 2 no hay clases porque es Todos Santos. El 9 vamos a seguir avanzando. El 16 también propone el docente. El 23 o el 30 de noviembre. Examen de teoría. ¿Ya? Entonces, es una propuesta. Ustedes piénsenlo. Mañana me dicen, hemos determinado que sea el 23 o que sea el 30. ¿Ya? Que no sea en diciembre, pero que sea en noviembre. Ahora, si quieren adelantar al 16, puede ser también. ¿Ya? Sí, dicen lo más rápido posible. Ya. Muy bien, entonces, jóvenes se van a reunir y me dicen mañana qué día va a ser el examen del cuarto parcial. ¿Ya? Hoy no voy a llamar lista porque tengo captura de pantalla. Entonces tengo captura de pantalla. Solamente voy a hacer una especie de muestreo, ¿ya? Les he contado, ¿no? En los países ya altamente desarrollados tecnológicamente, nunca hay censo.
solo es por muestreo nomás, ¿no? Entonces, a ver, voy a hacer un muestreo, pero ya tengo toda la captura de pantalla de ustedes. Entonces, a ver, seguro que está Aguilar Erika. Erika Aguilar está. Falta va a tener. Sí, Licen, aquí estoy, Erika Aguilar. Muy bien, ve, está Erika. Otro estudiante que siempre está es Aliaga Abigail. Claro, ha participado en aula, en clases, ¿no? Abigail está, ¿no ve? Sí. Abigail. Ahí está. Doctor, aquí estoy. Está muy bien. Y los que no están, los que, bueno, a veces vienen, a veces no vienen. Por ejemplo, Apasa Igmar. Igmar no está. A ver, Baltasar Alejandra. Alejandra. Doctor, aquí estoy. Muy bien, te dijo, siempre está bien. Copacalle Elizabeth. Aquí estoy, doctor. Muy bien, muy bien. Cuisara Daniela. 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 Encinas, Janet, Fabiola, seguro que está. Fabiola. Fabiola. Estaba en clases, ha participado. Presente, doctor. Por ejemplo, está. Presente, doctor. Muy bien. Heredia Zomina. Aquí estoy, Licen. Muy bien, Zomina. Humacaya Jessica. Jessica. Presente, doctor. Muy bien, Jessica. Jorge José Daniel. Presente, Licen. Muy bien, José Daniel. Mateo Anaí. Anaí. Mamani Eiber. Eiber. Montaño Emerín. Licen, presente, mamá, ni Emerson. Dice, mi internet está un poco lento. Ya, está bien, Emerson. Emerín. Montaño Emerín. Muruchi Gustavo. Gustavo. Paca Elizabeth. Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Pilco Zamiro. Pilco Zamiro. Muy bien. Muy bien. Zamiro. Quispe Celso. Celso. Rodríguez Jocelyn. Rodríguez Jocelyn. Jocelyn está. Muy bien. Muy bien, Jocelyn. Taraña Victoria. Victoria. Presente, Lice. Muy bien, Victoria.
Claro, Paulino, seguro que está, acabamos de hablar con Paulino. No hace falta llamarle. Sí, aquí estoy, licenciado. Sí, muy bien, Paulino, gracias. Y seguro también que está, Suna también ha participado, ¿no? Leslie, perdón, Sí, doctor. Suna Leila Zaciel. Sí, doctor. Está muy bien. Castro Ana Gabriela también está. Aquí, licenciado. Ana Gabriela, ¿estás? Sí, licenciada, aquí. Bien. Zojas Germán. Muy bien, juventud. Si me piden, mañana les puedo leer los que están asistiendo aquí a clases. No hay problema. Tengo la captura de pantalla. Chao, hasta luego. Jóvenes. Daniela. Hasta luego, licenciado. Ya, Sí, chao, hasta yo luego. falto. No se preocupen. Tengo captura de pantalla de ustedes. Daniela, tengo captura de pantalla. Está Chao, bien, chao. doctor. Chao, doctor. Chao, chao. Chao, licenciado. Chao, Nicolás. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego. Chao. Chao.